mi hermano me informó que mamá explicó públicamente por qué no fui invitada a su boda con su nuevo esposo, diciendo que yo estaba problemática e inestable emocionalmente, al igual que mi padre. Así que decidí hacer una aparición sorpresa en su evento familiar. La enfrenté por cómo trató a mi pobre papá. Y ahora ella está en estado de incredulidad porque su segundo matrimonio terminó en solo una semana. Hola a todos, soy Lindsay, tengo 21 años, y necesito algunas sugerencias. Así que retrocedamos un poco hasta donde todo comenzó. Mis padres, mamá, Marge, de 46 años, y papá, Sebastián, de 48 años, eran como una pareja típica de los años 80. Él era un tipo relajado que amaba su música y ella era la ambiciosa que trabajaba duro y quería que todo se hiciera de inmediato. Se conocieron en la universidad, se enamoraron y, poco después, me tuvieron a mí. Yo fui su primer hijo. Y desde que tengo memoria, siempre había cierta tensión entre ellos. Papá tenía grandes sueños y aspiraciones, pero también luchaba con la ansiedad y la depresión. Era un poco soñador, lo cual era genial en teoría, pero a menudo lo dejaba abrumado cuando las cosas no salían como planeaba. Tenía momentos intensos en los que todo parecía cerrarse y simplemente se bloqueaba. Como niña, no entendía completamente lo que estaba sucediendo. Mamá, por otro lado, estaba llena de energía. Era ambiciosa, decidida y tenía una gran necesidad de control. Era una organizadora natural y quería que todo fuera perfecto, incluida nuestra vida familiar. Su paciencia con las luchas de papá era, digamos, limitada. En lugar de apoyarlo, hacía comentarios sobre cómo papá era perezoso o no tenía motivación, lo que no ayudaba a su salud mental. Recuerdo una vez, frente a mí, que dijo, si pasara tanto tiempo haciendo algo como lo pasa preocupándose, probablemente ya tendríamos un yate. Fue incómodo porque podía ver a papá intentando mantener la compostura. Puso una cara valiente, pero se notaba que estaba herido. Los comentarios de mamá, aunque tal vez no estaban destinados a ser hirientes, parecían empujarlo más hacia abajo. En su defensa, ella tenía sus propias presiones y probablemente no sabía cómo manejar los problemas de papá de una manera positiva. Cuando era niña, siempre sentí que caminaba sobre cáscaras de huevo alrededor de mamá. Tenía un lado crítico que me hacía dudar de mí misma constantemente. Traía a casa un boletín de calificaciones con mayormente hacia una sola B, y ella se enfocaba en la B. Decía cosas como, podrías haberlo hecho mejor si realmente te hubieras esforzado. No es que no le importara, lo hacía, pero su manera de demostrarlo era a través de la crítica en lugar de la motivación. Creo que pensaba que me estaba motivando, pero solo me hacía sentir inadecuada. Al crecer, recibí mensajes mixtos de ambos padres. Papá era un hombre amoroso y solidario, pero cuando estaba deprimido, realmente lo estaba. Mamá me presionaba para que mejorara, pero nunca estaba del todo satisfecha. Sentía que nunca podía cumplir con sus expectativas, sin importar cuánto lo intentara. Con los años, la tensión en casa aumentó y la relación empezó a mostrar grietas. Los problemas de salud mental de papá empeoraron con el tiempo y la frustración de mamá solo añadió más estrés, creando un ciclo vicioso. Sus discusiones se volvieron más intensas, y a menudo me encontraba tratando de mantenerme al margen o mediar entre ellos. Las cosas llegaron a un punto de quiebre cuando tenía alrededor de 14 años y decidieron separarse. Recuerdo claramente ese día. Una pequeña discusión sobre quién debía sacar la basura se convirtió en una pelea en toda regla. Después, mamá me dijo que se iban a divorciar. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Mamá lo explicó diciendo que era por la incapacidad de papá para afrontar la vida y sus problemas de salud mental. Papá estaba devastado, intentando ser fuerte, pero era evidente cuánto le dolía. Yo estaba dividida entre la ira hacia ambos, enfadada con mamá por ser tan dura y con papá por no arreglar las cosas. Pero sobre todo, no. Me sentía perdida. El divorcio no fue fácil. Mamá se mudó y papá se quedó en la casa. Hicimos la rutina de ir de un lado a otro por un tiempo, lo cual fue emocionalmente agotador. Los fines de semana con mamá, el resto con papá. Sentía que mi mundo se había dividido en dos y que ninguno de los dos lados se sentía realmente como un hogar. Luego, unos meses después de su separación, las cosas tomaron un giro más oscuro. Papá se quitó la vida. Fue un shock, algo para lo que nunca estás realmente preparado.
Un momento estás adaptándote a una nueva normalidad y al siguiente te golpea la devastadora pérdida de alguien que amas. Fue una época oscura, y la muerte de papá dejó un enorme vacío en mi vida. Estaba luchando con la ira y la confusión. Enojada con él por haberse ido y confundida sobre cómo lidiar con el duelo. Mamá también estaba devastada, pero se volcó en el trabajo y su vida social, intentando mantener alguna sensación de normalidad. No mucho después, mamá empezó a salir con alguien nuevo. Unos meses después de la muerte de papá, me presentó a su nuevo novio. Al principio, tenía la esperanza de que esa relación pudiera traer algo de estabilidad. Pero pronto lo terminó. Unos años más tarde, empezó a salir con alguien más y las cosas cambiaron nuevamente. Mamá estaba emocionada con esta nueva relación y quería que todo fuera perfecto. Insistía en que actuáramos de cierta manera frente a su novio, como una familia perfecta, como si hubiéramos olvidado a papá y sus luchas. Era mucha presión. Me recordaba constantemente que sonriera, que actuara feliz y que me comportara lo mejor posible siempre que él estuviera cerca. Sentía que estaba más enfocada en las apariencias que en lidiar con las emociones que todos estábamos atravesando. Fui con eso por un tiempo, pero eventualmente no pude seguir fingiendo que todo estaba bien. Le dije que sus expectativas eran poco realistas, dado lo que habíamos pasado. No la había perdonado por cómo trató a papá, y necesitaba ser honesta acerca de mis sentimientos en lugar de ocultarlos por el bien de las apariencias. Mamá no lo tomó bien. Me llamó egoísta y desagradecida. Fue uno de esos momentos en los que te das cuenta de que, por mucho que quieras ser comprendido, a veces las personas simplemente no están listas para escuchar. Después de eso, mamá comenzó a excluirme de los eventos familiares. Sentía que me estaba castigando por no seguir con la imagen que ella quería. Nuestra relación se volvió tensa y era evidente que se había trazado una línea. Las cosas empeoraron cuando me enteré a través de mi hermano que mamá estaba comprometida. No lo supe por ella, y su comunicación se había vuelto esporádica. Decidí enviarle un mensaje simple y de apoyo. Hola, mamá, escuché sobre tu compromiso. Felicidades. Espero que seas feliz. Pero no respondió. Ni una palabra. Estaba herida y confundida, pero traté de ignorarlo, sabiendo que nuestra relación era difícil. Ben, mi hermano, me dijo algo que me dejó completamente en shock. Durante la cena de ensayo de mi mamá, hizo un anuncio importante. Al parecer, habló sobre por qué no me habían invitado a la boda. Y déjame decirte, fue brutal. Según mi hermano, mamá dijo frente a todos, la razón por la que mi nombre no estaba ahí es porque soy problemática, traumática e inestable mentalmente. Como el papá, como la hija. Esas palabras me dolieron profundamente. Ya estaba luchando con mis sentimientos sobre toda la situación, y escuchar que mamá me había etiquetado tan duramente frente a su nueva familia y amigos fue como un golpe directo al estómago. Sentí que se estaba distanciando públicamente de mí y usándome como chivo expiatorio para justificar sus propias decisiones. Era como si intentara convertirme en la villana de su historia. Y no pude evitar sentirme destrozada por eso. Fue difícil procesar el hecho de que estaba utilizando mis problemas de salud mental como una razón para justificar no incluirme en su vida. Sentí que todo por lo que había pasado, todo el dolor que había sentido, estaba siendo usado en mi contra. Me sentí invalidada y menos importante, como si mis propias luchas estuvieran siendo distorsionadas para hacerla ver mejor o encajar en la narrativa que estaba intentando crear. Y fue entonces cuando comencé a planear algo. Siempre había sido un poco impulsiva al manejar mis emociones. Y en mi mente, esta era una oportunidad para hacer una declaración. Sabía que no era saludable ni productivo, pero en ese momento, sentí que era la única manera de hacerme escuchar. Mi idea era presentarme en la recepción de la boda de mamá y hacer una declaración dramática. El caso es que tenía acceso a algo que podría causar impacto. Después de la muerte de papá, había estado revisando sus cosas viejas, tratando de ordenar sus pertenencias y encontrar alguna conexión con él. Entre sus cosas, encontré una colección de diarios. Y no eran solo garabatos al azar. Eran relatos detallados de su vida, sus pensamientos y sus luchas. Los leí y fue revelador. Papá había escrito extensamente sobre cómo mamá lo trató mal durante todo su matrimonio, cómo ella era crítica y despectiva, y cómo eso lo afectó profundamente. Había cientos de páginas detallando su dolor emocional y las dificultades que enfrentó.
Al principio no estaba segura de qué hacer con esos diarios. Parte de mí quería guardarlos como una forma de recordar a papá y honrar su memoria. Pero mientras los leía y veía todo lo que había soportado, sentí una oleada de ira. Parecía una injusticia que mamá estuviera avanzando tan rápido y aparentemente sin reconocer el daño que había causado. Pensé que tal vez compartir algunas de las propias palabras de papá podría arrojar luz sobre la realidad de su relación y hacer que la gente viera otro lado de la historia. Así que tomé una decisión. Iba a colarme en la recepción de la boda de mamá y hacer una declaración. Sabía que era drástico, pero sentí que necesitaba hacer algo para ser escuchada. Quería confrontar la fachada pública que ella había construido y dejar que la gente viera lo que realmente estaba pasando a puertas cerradas. El día de la boda llegó y me presenté en el lugar. Fue surrealista caminar hacia el salón de recepción sabiendo que estaba a punto de causar un gran revuelo. Pude ver a mamá y a su nuevo esposo saludando a los invitados, y todo parecía una escena sacada directamente de un cuento de hadas. Las decoraciones eran hermosas y todos parecían estar pasándola muy bien. Pero para mí, todo era solo una fachada para lo que estaba a punto de revelar. Encontré un momento cuando la fiesta se calmó un poco. Esperé hasta que la gente se reunió y el ambiente estaba más relajado. Luego tomé el micrófono. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, pero estaba decidido. Aclaré la garganta y dije, disculpen, todos. Sé que esta es una ocasión alegre, pero necesito decir unas palabras. La sala quedó en silencio y pude sentir las miradas sobre mí. Tomé una respiración profunda y comencé a leer fragmentos de los diarios de papá. Elegí partes donde hablaba de sus luchas con el comportamiento de mamá, cómo se sentía menospreciado y emocionalmente agotado. Leí sobre las palabras duras que ella usaba, las exigencias que le imponía y el profundo impacto emocional que había tenido en él. Se trataba de mostrar la realidad detrás de su matrimonio. A medida que leía, podía ver la sorpresa en los rostros de las personas. Algunos se veían incómodos. Otros visiblemente molestos. La cara de mamá era una mezcla de incredulidad y enojo. Su nuevo esposo parecía desconcertado, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. La atmósfera en la sala cambió de celebración a tensión y pesadez. Mamá eventualmente se acercó al micrófono e intentó detenerme, pero yo no había terminado. Sentía que necesitaba terminar lo que había comenzado. Seguí leyendo, tratando de transmitir la profundidad del dolor de papá y cómo había afectado a nuestra familia. Quería que la gente entendiera que había más en la historia de lo que mamá había presentado. Después de que finalmente terminé, devolví el micrófono y salí. No me quedé para ver las consecuencias. Sabía que había agitado muchas emociones y no quería estar allí para el caos. Solo necesitaba alejarme y procesar todo. En los días siguientes, fui inundado con mensajes y llamadas. Algunos de personas que eran comprensivas. Otros de personas que estaban enojadas o confundidas. Mamá no se puso en contacto conmigo directamente, pero escuché a través de mi hermano y algunos conocidos mutuos que estaba furiosa. Sentía que la había faltado al respeto en su día especial. Y también estaba profundamente herida por la exposición pública de su comportamiento pasado. Sin embargo, las cosas estaban lejos de haber terminado. Después de todo el fiasco en la recepción de la boda de mamá, estaba mental y emocionalmente agotado. Sentí que había hecho un desastre y necesitaba algo de espacio para averiguar qué hacer a continuación. Así que decidí bloquear el número de mamá y sus cuentas de redes sociales. Pensé que si necesitaba contactarme, encontraría la manera. Pero por ahora, no podía manejar más drama. Pasó una semana y estaba tratando de volver a alguna apariencia de normalidad. Estaba sumergido en un nuevo proyecto en el trabajo y enfocándome en mi autocuidado. No esperaba ninguna noticia de mamá. Si acaso, me estaba preparando para mucha ira y culpas. Así que me sorprendió cuando mi hermano me llamó una tarde, sonando un poco alterado. Oye, no sé si te has enterado, pero el matrimonio de mamá terminó, dijo, como si no pudiera creer lo que me estaba diciendo. Quedé atónito. Espera, Mark dejó a mamá, ¿cómo? Mi hermano no tenía todos los detalles, pero por lo que entendió, fue bastante repentino. Aparentemente, Mark se había mudado solo unos meses después de su matrimonio. Mi hermano no sabía las razones exactas detrás de la separación, pero mencionó haber escuchado algunas cosas vagas sobre desacuerdos y tensiones crecientes. Por lo que pude reunir,
parecía que las cosas se desmoronaron rápidamente, lo cual me hizo preguntarme si la nueva relación de mamá era tan ideal como ella lo había hecho parecer. ¿Sabes si mamá está bien?, pregunté, genuinamente preocupado a pesar de todo lo que había sucedido. Mi hermano no estaba seguro. Dijo que mamá estaba poniendo buena cara y tratando de actuar como si todo estuviera bien, pero él podía notar que estaba teniendo dificultades. Era evidente que estaba en una situación difícil. Y eso me hizo pensar en cuánto dolor podría estar sintiendo en este momento. A pesar de que yo todavía estaba dolido por cómo me trató, no quería verla sufrir. Después de la llamada, me quedé sentado un rato tratando de procesar la noticia. Parte de mí sentía una especie de vindicación, como si esto fuera algún tipo de justicia cósmica por todo lo que había pasado. Pero otra parte de mí sintió una punzada de simpatía. Era evidente que mamá estaba lidiando con mucho. Y aunque me había lastimado con sus acciones, sabía lo que era luchar con las secuelas de relaciones fallidas. No me acerqué a mamá. Era una mezcla complicada de emociones. Por un lado, quería estar ahí para ella, pero por otro lado, no quería empeorar las cosas trayendo a colación conflictos pasados o reabriendo heridas. Además, no estaba seguro de cómo reaccionaría después de todo lo que pasó en la boda. Todavía estaba bloqueado de sus redes sociales y no había desbloqueado su número aún. Sin embargo, no tuve que preguntarme por mucho tiempo. Anoche, apareció en mi puerta sin previo aviso y en un estado que estaba lejos de ser ideal. Estaba viendo una película cuando escuché golpes en la puerta principal. Era tarde, y mi primer pensamiento fue que debía ser un error o una broma. Pero los golpes continuaron y rápidamente se convirtieron en golpes fuertes y persistentes. Abrí la puerta y ahí estaba ella, mi mamá tambaleándose, claramente borracha. Su cabello estaba despeinado, su ropa arrugada, y olía a alcohol. Podía oler el licor desde unos 5 pies de distancia. Estaba haciendo un escándalo en el pasillo, gritando y sollozando, sus palabras saliendo de su boca como un revoltijo incoherente. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué tienes que arruinar todo?, gritaba, su voz resonando por el pasillo. Tenía los ojos rojos y parecía que no había dormido en días. Estaba muy lejos de la imagen compuesta que intentaba proyectar durante su boda y el matrimonio que siguió. Sabía que no podía simplemente dejarla afuera, no solo porque estaba creando un disturbio, sino también porque parecía necesitar ayuda. Suspiré y la dejé entrar, esperando que se calmara. Cuando estuvo dentro, la llevé a la sala de estar e intenté que se sentara. Mamá, tienes que calmarte, le dije, intentando controlar mi propia frustración. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás tan alterada? Ella ignoró mis preguntas y siguió despotricando, sus acusaciones rebotando en las paredes. Arruinaste todo. Pensé que ibas a arreglar las cosas, pero lo único que hiciste fue empeorarlo. Mark me dejó por tu culpa. Cuanto más gritaba, más me daba cuenta de lo borracha que estaba en realidad. Su discurso era incoherente y repetía las mismas frases una y otra vez. Era agotador escucharla, pero intenté ser paciente. A pesar de todo lo que había sucedido, no podía ignorar el hecho de que claramente estaba sufriendo mucho. Eventualmente, sus gritos se convirtieron en sollozos lentos y ahogados. Su energía parecía desvanecerse, y se dejó caer al suelo, acurrucándose como una niña. En cuestión de minutos, se quedó profundamente dormida, roncando en la alfombra de mi sala de estar. La miré allí tirada, sintiendo una mezcla de emociones. Parte de mí estaba enojado por la forma en que había llegado a mi casa y por cómo me trató, y enojado con toda la situación en general. Otra parte de mí sentía lástima. Verla así, tan vulnerable y rota, era un recordatorio crudo de que también era humana, y que estaba luchando a su manera. Decidí que lo mejor era dejarla donde estaba. No tenía la energía emocional para lidiar con ella en ese momento. Agarré una cobija del armario, la cubrí con ella y me fui a mi habitación, cerrando la puerta. Yo también necesitaba dormir y no podía lidiar con más drama en ese momento. A la mañana siguiente, me desperté y vi que mamá seguía allí, durmiendo profundamente en mi piso. Podía oírla moverse levemente mientras me dirigía a la cocina. No estaba seguro de cómo manejar la situación. Parte de mí quería dejarla despertar por su cuenta y que resolviera las cosas. Pero también sabía que ignorarla no era realmente una opción. Preparé un poco de café e intenté ordenar mis pensamientos.
No tenía idea de cómo reaccionaría cuando despertara, si estaría avergonzada, enojada o incluso arrepentida. Solo esperaba que, después de dormir para desintoxicarse del alcohol, estuviera más dispuesta a tener una conversación real. Sin embargo, para cuando regresé a la sala después de preparar el café, ella ya se había ido. La cobija seguía ahí, arrugada en el suelo, y los restos de su estallido eran evidentes en los pañuelos esparcidos y la taza de café vacía. Sentí una punzada de culpa al mirar el desorden que había dejado. Estaba claro que había pasado por un mal momento. Y verla así me hizo cuestionar si había sido demasiado dura con mi entrada dramática en su recepción de boda. En los días que siguieron, no podía sacudirme el sentimiento de culpa. Repasé la escena en la recepción una y otra vez en mi cabeza, cuestionándome si había cruzado una línea. ¿Realmente fue justo exponer sus problemas personales de una manera tan pública? Claro, sentía que necesitaba entender el impacto de sus acciones, pero ¿había una mejor manera de manejarlo? Actualización 1. Hola chicos. Algunos de ustedes preguntan qué había en el diario de mi papá. No voy a compartir todo, pero aquí hay algunos extractos. Esto es lo que escribió el 12 de marzo, casarme, no sé cuánto más puedo soportar esto. El 18 de junio de 2007, se rió de mí cuando le conté sobre mi ataque de ansiedad. Dijo que solo estoy buscando atención. Me siento tan solo. Y aquí hay uno del 24 de diciembre de 2008, la Navidad se supone que es un tiempo feliz, pero todo lo que hace es criticarme. Dijo que estoy arruinando las fiestas para todos. Solo quiero desaparecer. Leer esto siempre me rompe el corazón. Espero que cualquiera de ustedes que esté pasando por algo similar encuentre la fuerza para ser mejor. Actualización 2. Hola chicos. Con respecto a sus sugerencias, intenté ponerme en contacto con mi mamá, pero no me ha respondido. Han pasado algunas semanas desde que le envié esa carta y no he escuchado nada de ella. Supongo que no debería sorprenderme, dado cómo sucedieron las cosas. Me imagino que necesita algo de tiempo y espacio. Sin embargo, obtuve un poco más de información sobre lo que pasó entre mi mamá y Mark, de parte de mi hermano. Y definitivamente añade otra capa a esta situación ya complicada. Mi hermano me contó algunos detalles sobre por qué Mark dejó a mamá de manera tan abrupta. Aparentemente, Mark tiene un hermano menor que ha estado luchando con la depresión durante bastante tiempo. Es una situación difícil, y está claro que la familia de Mark ha tenido sus propios problemas. Según mi hermano, solo un par de días después de la boda, el hermano de Mark de alguna manera se enteró de que mi mamá había estado hablando mal de él y burlándose de su depresión. Sí, escuchaste bien. Aparentemente, mi mamá tenía un lado bastante cruel que no había visto antes. El hermano de Mark había estado luchando con sus propios problemas de salud mental, y el hecho de que mi mamá se burlara de él a sus espaldas fue un gran problema. No era solo chisme sin importancia. Aparentemente, fue muy dura y desdeñosa con respecto a sus dificultades, lo cual es obviamente una gran señal de alerta para cualquiera que sea sensible con el tema de la salud mental. Cuando mi hermano me contó esto, sentí una mezcla de sorpresa y comprensión. Por un lado, fue impactante escuchar que mi mamá pudiera ser tan insensible con algo tan serio como la salud mental de alguien. Por otro lado, también tenía sentido porque Mark sería tan rápido para terminar el matrimonio si descubrió que su nueva esposa estaba siendo irrespetuosa y cruel con su propia familia. No es exactamente algo que uno quisiera ignorar. Estaba tratando de entender todo esto cuando mi hermano sugirió que deberíamos intentar averiguar más sobre el hermano de Mark y tal vez comunicarnos con él. Mencionó que valdría la pena entender cómo estaba y si había alguna manera de hacer las paces o, al menos, ofrecer una disculpa en nombre de mamá. Parecía algo improbable, pero estuve de acuerdo en que podría ser una buena idea intentar reparar algunos de los puentes que se habían quemado. Logramos localizar al hermano de Mark a través de algunas conexiones mutuas, y después de pensarlo detenidamente, decidí comunicarme. Quería abordar la situación con delicadeza, sabiendo que él tenía todo el derecho de estar enojado y herido. Le envié un mensaje explicándole quién era y reconociendo que estaba al tanto de la situación. Me disculpé por lo que mamá había dicho y hecho, aunque no era directamente responsable. También expresé mi deseo de que estuviera recibiendo el apoyo que necesitaba y que, de verdad, le deseaba lo mejor. Para mi sorpresa, respondió, comprensiblemente cauteloso, pero agradeció el gesto.
Tuvimos algunos intercambios donde me explicó un poco más sobre cómo estaba lidiando con la situación y cómo se había sentido afectado por los comentarios de mamá. También mencionó que estaba en terapia y trabajando en su salud mental, lo cual fue un alivio escuchar. Fue un pequeño paso hacia hacer las cosas bien. Y aunque sabía que no solucionaría todo, sentí que era un comienzo. Actualización 3. Hola a todos. Sé que solo han pasado unos días desde mi última actualización, pero las cosas han dado más giros y vueltas. Así que aquí está lo último. Mi hermano ha estado haciendo un gran esfuerzo por acercarse a mamá, con la esperanza de arreglar las cosas o al menos obtener algo de claridad sobre dónde están las cosas. Desafortunadamente, las cosas no han ido tan bien como esperábamos. Hace unos días, mi hermano decidió hacer otro intento de ver a mamá. Pensó que tal vez había pasado algo de tiempo y que ella podría estar más abierta a hablar y resolver las cosas. Se presentó en su casa con la esperanza de tener una conversación tranquila y tal vez comenzar a reconstruir algunos puentes. Pero cuando llegó, ella se negó a dejarlo entrar. Le cerró la puerta en la cara. Y por lo que él describió, fue bastante duro. Se sintió como un golpe en el estómago, especialmente porque solo estaba tratando de estar ahí para ella y encontrar una manera de seguir adelante. Sin embargo, eso no fue todo. Un par de días después, mi hermano intentó volver a contactar, pensando que tal vez las cosas se habían calmado un poco. Tocó a su puerta y trató de llamarla, pero no respondía. No era nada típico de ella ser tan inalcanzable, especialmente considerando que normalmente es bastante receptiva. Después de muchas llamadas y búsqueda, finalmente descubrió que mamá se había ido de la ciudad para visitar a su hermana. Al parecer, mamá le había dicho a mi hermano que dejara de molestarla y que la dejara en paz. Dejó claro que no quería hablar con él ni, por extensión, con nadie de nuestro lado de la familia. Fue un golpe duro y sentí un poco de compasión por mi hermano. Él solo estaba tratando de acercarse y tal vez arreglar las cosas, pero parecía que mamá estaba cerrando la puerta a todos completamente. Al escuchar esta noticia, me sentí conflictuada. Por un lado, entendía que mamá probablemente estaba abrumada y lidiando con sus propias emociones. Debe ser increíblemente difícil para ella enfrentar todo lo que ha sucedido y lidiar con las consecuencias de sus acciones. Por otro lado, fue frustrante y desalentador verla aislarse y negarse a abordar los problemas. Sentía como si estuviera evitando las conversaciones que necesitaban suceder para que cualquier tipo de sanación ocurriera. Mi hermano y yo hablamos al respecto. Él compartió cómo, de alguna manera, sentía que genuinamente quería ayudar y ofrecer apoyo, pero la negativa de mamá a involucrarse lo hacía sentir que sus esfuerzos eran en vano. Es difícil cuando tratas de acercarte a alguien y esa persona solo te aleja. Mencionó que estaba considerando darle más espacio por ahora, esperando que tal vez ella se acerque cuando esté lista. Pero es una decisión difícil y no está seguro de cuál es el mejor enfoque. Gracias por leer y por todo el apoyo y los consejos que me has dado hasta ahora. Estoy agradecida por ello.